Los presupuestos son la política hecha a número. Yo puedo intentar llegar a acuerdo con el gobierno en el trámite de enmiendas, pero yo no puedo pactar un presupuesto globalmente porque estaría pactando sus políticas. Es que detrás del presupuesto están las medidas que el gobierno está tomando. Entonces yo no estoy de acuerdo con las medidas que el gobierno está tomando. Si yo no estoy de acuerdo con que hace más de un año que no le paguen a los pensionistas el medicamento, lo que pagan de más los pensionistas, ¿cómo voy a aprobar un presupuesto que respalda eso? No lo puedo aprobar. Si yo no estoy de acuerdo en que los chicos que están en el bachillerato tengan que pagar su transporte, ¿cómo voy a aprobar yo un presupuesto que decide que eso sea así, ¿no? Entonces, lo que sí puedo, porque soy una persona responsable, es intentar, vía enmienda, poder alcanzar acuerdos en algunas materias, ¿no? Y en eso que nadie tenga la más mínima duda que vamos a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber, ¿no? Ha dicho desde el gobierno extremeño que serán unos presupuestos expansivos, con lo cual pueden cambiar algunas líneas de los anteriores presupuestos. Bueno, el problema de esto es que hay que entrar en un debate muy técnico, ¿no? Pero eso nos dieron el año pasado. O sea, unos debates expansivos quiere decir unos impuestos expansivos quiere decir unos impuestos inversores. Eso nos dieron el año pasado, pero que estamos a septiembre. Y todavía estamos esperando que el Consejo de Gobierno alguna vez convoque o licite alguna obra. Porque luego se va uno a la liquidación de los presupuestos, que están colgadas de la página web del Ministerio de Hacienda, y ve cómo gran parte del presupuesto se utiliza para pagar los gastos del año pasado. Entonces, claro, resulta muy difícil caer en la tentación de hablar de expansivo o no expansivo, cuando luego te vas a la realidad del presupuesto. El presupuesto no tiene nada que ver con lo que se aprueba. Luego se utiliza para pagar muchas cosas del año pasado, ¿no? Se ha conocido este fin de semana que la Junta de Extremadura va a pedirle prestado al Ministerio de Hacienda 366 millones para pago a proveedores, unido a los 227 del año pasado. Quiere esto decir que el año pasado se aprobaron unos presupuestos en los que faltaban 336 millones que ha habido que pedírselos ahora al Gobierno de España para poder pagar lo que no había dinero en el presupuesto para pagar, ¿no? Con lo cual digo que al final se está demostrando que los presupuestos, lo que se aprueba en el Parlamento, no es exactamente lo que luego ocurre a lo largo del año, ¿no? Por no decir la multitud de modificaciones de crédito que hacen que el presupuesto cambie tanto desde el momento en que se aprueba hasta el momento en el que se ejecuta, ¿no?